Hola a todos, soy Paco Muñoz y en este vídeo os voy a comentar cómo poner en marcha Fusion 360 y sus características y su modo de manejo inicial. Es el primero de una serie de vídeos dedicados a Fusion 360 en el que voy a explicar cómo manejarlo, cómo funciona, cuáles son sus bases de funcionamiento. Y bueno, pues llegaremos a manejar y a crear nuestras propias piezas, conjuntos mecánicos, incluso a exportarlo a máquina CNC o a impresora 3D. Entonces, cuando arranquemos el programa, nos saldrá un entorno similar a este, ¿vale? Lo primero que debéis hacer, evidentemente, es entrar en la página de Autodesk, que empezaremos por autodesk.es, pero no os extrañe que en cuanto haya algún enlace que no funcione en castellano, que no lo tengan, o nos mandan a la página en México, un saludo, o nos manden a la página .com, a la que está en inglés, ¿vale? Entonces, si somos profesores o estudiantes, podemos elegir el acceso educativo, en el que nos pedirá que nos registremos y que verifiquemos que efectivamente somos profesores o estudiantes, con una fotocopia del carnet con la que se vea el nombre y el año y todo esto. Si ya habéis instalado otros programas de Autodesk, ya os será familiar, os sirve la misma cuenta. Si lo vamos a comprar, pues entramos directamente por aquí y ya podríamos descargar la versión comercial, la prueba de 30 días, o también dejaré un enlace para que si somos aficionados, makers o tenemos nuestro pequeño tallercito en casa, no somos profesionales, pues Autodesk nos deja instalar una versión gratuita con unas pocas limitaciones, ¿vale? Como creo que el mecanizado es 2 ejes y medio máximo y alguna limitación de importación y exportación, pero todo lo demás funciona perfectamente, ¿vale? Entonces, cuando entramos en Fusion 360, la primera vez nos aparecerá algo como esto y bueno, vemos varias zonas bastante diferenciadas en el programa. La primera es este panel que he cerrado y que he vuelto a abrir con estos puntitos. Es el panel de datos. El panel de datos nos permite ver cómo tenemos estructurados nuestros datos almacenados en la nube de Autodesk. Lo que hagamos en este programa se almacena en su nube, ¿vale? Y podemos colaborar con otras personas o podemos trabajar nosotros solos y podemos ver ejemplos como por ejemplo lo que tenemos aquí debajo, que ya nos sirven para ir aprendiendo, o diferentes bibliotecas o entrenamiento básico. Entonces, en esa nube, si nosotros nos quedamos sin conexión de internet temporalmente, no está hecho el programa para trabajar siempre sin conexión a internet, pero si estamos temporalmente, nos deja trabajar, lo almacena en una caché local y en cuanto nos conectemos a internet, lo sincroniza con nuestro almacenamiento. Entonces, eso es el panel de datos, es donde se almacenan las cosas, cómo se organizan. Para lo que yo os recomiendo crear un nuevo proyecto en el que voy a llamarlo ejercicios o tutorial o como cada uno lo quiera llamar. Y entonces esa carpeta ejercicios nos permitirá crear una nueva carpeta que sea inicial. Bueno, pues en inicial aquí podemos grabar lo que hagamos hoy, que no va a ser mucho. ¿Vale? Simplemente tomar contacto con el programa y ver las zonas. A continuación tenemos la barra de inicio, en la que tenemos el botón de archivo en el que podemos cargar un nuevo diseño de electrónica, que eso daría para otra serie de tutoriales que no voy a iniciar de momento. Una nueva biblioteca de componentes electrónicos, lo mismo, nuevo dibujo, que será cuando queramos hacer el plano con cotas, cajetines y todo eso, plantilla de dibujo, abrir cosas que ya tengamos guardadas en nuestra nube, cargar cuando queramos cargar algún fichero de nuestro ordenador, ¿vale? Guardar cuando queramos guardar el archivo, exportar cuando lo queramos llevar a otra plataforma, impresión 3D, capturar imagen, etc. El botón de al lado es el de guardar, ningún misterio, e iremos guardando periódicamente, aunque sea trabajar en la nube, no es como Google Drive, aquí sí que tenemos que guardar nosotros. Y el botón de deshacer y rehacer. Cada una de estas pestañas nos dice los dibujos o los proyectos que tenemos abiertos. En principio, sin título. Voy a abrir uno que ya está acabado o medio acabado para que veamos lo que puede tener. Entonces, aquí, esta parte de la izquierda que podemos colapsar o expandir, ¿vale? Es el navegador. Entonces, el navegador en el que tenemos comentarios o podemos
no tener los comentarios si queremos ir poniendo cada una de las opciones. Oye, que hay que cambiar esto, que hay que cambiar un tornillo, que hay que cambiar tal. Bueno, en el navegador podemos ver una serie de cosas, como por ejemplo la configuración del proyecto, en el que vemos cómo queremos las roscas y las unidades, si las queremos en milímetros o no. ¿Vale? También tendremos cada uno de los conjuntos de unión, selección, podemos ver el origen, podemos ver los bocetos, podemos ver cuerpos y podemos ver elementos insertados, como esto, ¿vale? En la parte de debajo tenemos una cosa que se llama el historial, y el historial puede ser tremendamente largo a lo largo de un conjunto así. Entonces es recomendable que cada una de las piezas, por ejemplo, el muelle, ese muellecito que hay ahí, le digo editar, en la posición de captura, y veo que el muelle tiene un cuerpo y un historial tan pequeñito como esto. ¿Vale? Entonces es conveniente que cada pieza tenga su historial separado. Por lo tanto, ahí sí que voy a recomendar que trabajemos de forma ordenada. Entonces, eso lo iremos manejando poco a poco. Aquí tenemos las opciones de visualización. Por ejemplo, esto es la órbita restringida. En la órbita restringida, si os fijáis, veis aquí el eje X y Z. Si os fijáis en el eje Y, va a estar vertical todo el rato, ¿vale? Entonces lo puedo orientar como yo quiera. Fijaos que si clico aquí me sale una circunferencia que en realidad me está representando como la proyección de una esfera, de una pelota, en la que yo cuando clico en esta posición estoy girando el punto de vista como si moviera esa esfera en ese eje. Veis que aquí cambia el cursor de forma, pues estoy pivotándolo sobre ese eje, el punto de vista. No estoy girando la pieza, estoy girando el punto de vista, ¿vale? Si yo cojo una órbita libre, el punto de vista gira de tal forma que, bueno, aunque tenga los mismos puntos de control, pero ya veo que el eje Y, el eje X y el eje Z no tienen por qué haber ninguno que esté guardando la verticalidad, ¿vale? Todo esto se puede hacer con mayúsculas botón del centro, ¿vale? Pero si tenemos activado la órbita restringida, cuando pulso mayúsculas botón del centro, hago órbita restringida, ¿vale? Esto de aquí es un encuadre. Clico, arrastro y me sirve para encuadrar la imagen. No hace falta venir aquí para nada porque pulsando el botón del medio se hace automáticamente y no hay que clicar ese botón. Este de zoom, lo mismo. Pincho y arrastro hacia arriba o hacia abajo y me acerco o me alejo en el zoom. Con la ruleta del ratón conseguimos el mismo efecto y no hay que venir aquí. Ventana de zoom, clico y hago clic, arrastro, clic y me amplía esa zona. Creo que nos podemos apañar también con la rueda del ratón. El siguiente botón, que es ajustar o pulsar F6, lo que hace es esta operación. Hacerme un zoom en el que me quepa todo en la pantalla, pero también lo puedo hacer haciendo un doble clic en el botón del medio del ratón. También tenemos el botón a continuación para modificar el estilo visual, que veis que puede activarse también con la tecla control 4, control 5, control 6, control 7, control 8, ¿vale? Aquí lo veo elegido en forma alámbrica, pero si pulso control 4 lo veo sombreado sin aristas, con aristas ocultas, con aristas vistas, ¿vale? Y tenemos diferentes modos. A mí me gusta el control 6 o aristas vistas y sombreado, ¿vale? Luego tenemos una serie de ayudas visuales, por ejemplo el estilo visual lo hemos visto, pero también puedo ver en el entorno. Si quiero ver un cielo oscuro, es un poco como la habitación donde voy a visualizar esto. No quiero tampoco profundidad en todo, pero sí podemos ver, por ejemplo, la sombra en el suelo, ¿vale? Entonces vería este objeto arrojándome una sombra en el plano inferior, ¿vale? Esto puede ralentizar la forma de trabajo o me puede incluso molestar o no. Entonces, eso pues lo podemos activar o desactivar todo desde aquí. ¿Qué más podemos cambiar? Pues aquí tengo, si quiero ver la rejilla del boceto o del esbozo, forzar objetos a la rejilla, en fin, cosas que iremos manejando poco a poco. Y el último botón, que es el de varias vistas, que me permite tener alzado, planta, perfil o la vista que yo considere,
¿vale? Entonces, yo teniendo las vistas, pues a lo mejor me es más cómodo trabajar a la hora de emplazar un objeto, de desplazarlo o alguna cosa así. Por ejemplo, yo puedo coger este elemento y subirlo ahí arriba y veo en todas las vistas cómo va quedando, ¿vale? No es que vayamos a utilizarlo mucho, como por lo menos yo no lo suelo utilizar mucho, pero es una opción más. Y luego para controlar el punto de vista, pues además de la órbita, también tenéis aquí, pulsando en una esquina, podéis mover el punto de vista, o pulsando en una cara directamente vemos los puntos de vista ortogonales. Incluso pulsando aquí vamos directamente al punto de vista o a la vista inicial, ¿vale? Recordar que tenemos la órbita con mayúsculas, botón del medio del ratón o ruleta. Incluso podemos elegir aquí una serie de opciones para trabajar con las vistas, ¿vale? Entonces, bueno, incluso en el navegador tenemos vistas guardadas, predefinidas, que podemos guardar las que queramos, arriba, frontal, derecha, inicio, que son las que vienen por defecto, pero podemos crear más. Bien, en principio con esto podríamos empezar, pero fijaos, aquí el eje Z es el que está vertical y aquí el eje Z está en el plano horizontal. Bueno, pues es conveniente que vayamos al botón de nuestra cuenta, preferencias, y en preferencias elegimos lo primero, el idioma, ¿vale? Con el que queramos trabajar. Si queremos tener el eje Z o el eje Y hacia arriba, lo cambiamos aquí. Esto es interesante porque en la mayoría de máquinas, impresoras 3D, control numérico, el eje Z es el vertical. Luego podemos elegir, si queremos elegir los controllers de zoom, órbita y todo esto, como vienen por defecto en Fusion 360, como lo tenemos en Inventor, como lo tenemos en SolidWorks, es decir, elegimos una configuración. Y también podemos elegir si por defecto cuando hagamos mayúsculas botón del medio es una órbita restringida o una órbita libre. Esto es importante, si manejamos un ratón 3D lo podemos dejar como órbita libre, ¿vale? Y si no tenemos un ratón 3D como el de 3D Connection de Logitech, pues utilizaríamos una órbita restringida, lo más cómodo. Si vamos al botón de ayuda, vemos que tenemos un panel de aprendizaje en el que si pulsamos, bueno, pues nos pueden salir de la ficha sólido, pues esto funciona así o así, ¿vale? Y nos sale una ayuda. También tenemos que podemos ir directamente a un aprendizaje tutorizado en Autodesk. Bueno, tutorizado. Está una página web en la que vamos a entrar y vamos a tener una serie de tutoriales que no son los que voy a hacer en el curso, porque para eso ya está esta página web que está muy bien hecha, se lo han currado mucho. Sí que podemos tener algún pequeño problema si alguien con el inglés no se siente cómodo, ¿vale? Pero hay un tutorial prácticamente para cada cosa del programa, que te cubre las necesidades principales y te deja aprender a tu ritmo, ¿vale? Pero lo que vamos a seleccionar aquí más habitualmente va a ser la configuración rápida. En la configuración rápida me sale un panel que es desplegable, en el que puedo ver las unidades por defecto, cómo quiero que sea la navegación, lo que hemos visto antes en preferencias también, y si quiero aprender, pues me va a llevar directamente a esa página web para aprender a manejar Fusion. Entonces, bueno, a grandes rasgos hemos visto las zonas principales. En el botón de diseño, renderizar, animación, aquí iremos cambiando a medida que vayamos avanzando en el curso. Y vemos que también tenemos en la barra de herramienta, bueno, pues tenemos la pestaña sólido con unos grupos en el que vemos el grupo de crear, modificar, ensamblar. Aquí aparecen las 5 o 6 órdenes, 6 en este caso, más útiles o que creen que vamos a utilizar más. Y aquí al desplegarlo vemos todas. Igual pasa con modificar, ¿vale? Pulsar tirar está ahí, que es muy utilizada, pero aquí vemos algunas cuantas. Entonces tenemos la pestaña sólido, superficie, malla, en la que podemos importar archivos STL, modificarlos y tal. Chapa, en el que haremos algún ejercicio, en el que crearemos y doblaremos y desplegaremos ejercicios de chapa, modelos de chapa. Plástico, en el que tenemos las opciones de modelado y también algunas que son relativamente solo al plástico. Veis que el de modificar es el mismo, el de revolución y extrusión es el mismo, pero aquí nos aparece el de red y el de nervio, ¿vale?
y el de salientes de fijación, que son solamente para plástico. Y luego tenemos utilidades, por ejemplo, para hacer secciones y para mostrar colores de componente. Esto, por ejemplo, en este que es más grande, si os fijáis, el conjunto superior tiene color cian, el conjunto apriete tiene color verde, pero aquí no se ven en ese color. Entonces, si yo quiero aclararme a la hora de manipular este objeto, bueno, pues puedo venir a utilidades y mostrar los colores de componente, y entonces veo cada componente en su color, ¿vale? Incluso puedo ver que el componente del navegador, del muelle, es el componente que se está visualizando aquí. Esto, si lo desactivo, veré el color del material que yo le haya asignado. Aunque veáis aquí que esto es de color verde, es porque he creado un material que tiene ese color, ¿vale? O porque he cogido un material y lo he personalizado, porque si lo hago todo en acero, pues lo voy a ver todo gris y al final a lo mejor no me aclaro mucho con la pieza al dibujarlo, lo veo todo un batiburrillo del mismo color y no lo veo bien, ¿vale? Entonces, aquí vamos a tener la cinta de opciones que llaman en otros programas, con cada una de las pestañas. Empezaremos por la de sólido, y cada una de esas pestañas tiene unos grupos que, desplegándolos, tienen un montón de opciones más. Para no liar mucho, pues vamos a ir yendo poco a poco, y todas estas opciones pues las comentaremos pues en cada uno de los ejercicios. Entonces, si yo hago un ejercicio inicial, lo que hago aquí es, como me he creado el proyecto ejercicio, la carpeta inicial, pues voy a sólido, crear, y me creo un cilindro. Lo apoyo aquí, centro, radio y altura, ¿vale? Y acepto. Y veo que aquí aparece el cuerpo 1, que es este. Voy a crear otro prisma, lo apoyo también en el suelo, el punto inicial será este, y altura esta. Vale, acepto. Cuerpo 2, cuerpo 1, ¿vale? Entonces vamos a ver que vamos a dibujar cuerpos, vamos a dibujar. Aquí vemos en la dobladora que hay mucha más información. Tenemos cuerpos, tenemos componentes, tenemos conjuntos de componentes. Entonces, si no empezamos a trabajar de una forma ordenada, veremos que, claro, el árbol de navegación o el navegador y el historial se empiezan a complicar. Entonces, lo conveniente es trabajar pieza a pieza y elemento a elemento. Y luego ya podemos empezar a juntarlo. Si no, estos historiales se hacen realmente largos. Fijaos que aquí solo tengo dos operaciones. Cojo, hago un taladro en esa cara y acabo de añadir otra operación al historial. No he añadido cuerpos, ¿veis? Esa es la diferencia con otros programas, que aparece todo en el navegador, pero aquí no, aquí las operaciones aparecen en el historial y los cuerpos y elementos aparecen en el navegador. Poco a poco, en el siguiente tutorial, en el que empezaremos a hacer ya un ejercicio muy sencillito, lo iremos cogiendo. Hasta la vista.